faciales son demasiado importantes en las expresiones que nosotros comúnmente vamos a realizar. Ayudan con la expresión facial y son de vital importancia en lo que es el lenguaje no verbal y la expresión corporal o el lenguaje corporal. Con el músculo vientre frontal del músculo occipital. Este músculo se va a originar en lo que es en la cálea aponeurótica. Se va a insertar en la piel de las cejas y en la raíz de la nariz. Su acción es elevar las cejas y arrugar la frente. La inervación de este músculo se va a dar gracias al nervio temporal del facial. La arteria o arterias que irrigan a este músculo son la arteria superciliar y la arteria frontal. La vena que drena este músculo es la vena temporal superficial y la vena facial. Tenemos al músculo depresor superciliar. Este músculo se va a originar en la apófisis frontal del maxilar, se va a insertar en lo que es la piel de la ceja y como función va a tener el descender las cejas. Su inervación se da gracias a lo que es el nervio temporal del facial. La arteria que irriga a este músculo es la supraorbitaria y la supratoclear, y la vena que drena a este músculo es la supraorbitaria y la facial. Músculo prócer, el cual se va a originar en lo que es la fascia que cubre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral. Su inserción se va a dar en la piel de la frente. Como acción podemos observar que va a tener el descender lo que es el ángulo medial de la ceja, va a arrugar la piel que cubre el cuenco de la nariz y su inervación también se da nervio temporal del músculo facial. La arteria que irriga a este músculo es la nasal y la supratroqueal, y la vena que drena a este músculo es la vena nasal y facial. El músculo orbicular del ojo se va a originar en lo que es la porción nasal del hueso frontal, en la apófisis del maxilar y en el ligamento palpobroal del medial. Su inserción se va a dar en lo que es el músculo adyacente y su acción o función va a ser cerrar el párpado. Su inervación se va a dar gracias al nervio temporal y al nervio cigomático del facial. La arteria que irriga a este músculo es la arteria oftálica y la arteria infraorbitaria, y la vena que drena a este músculo es la vena oftálica y la vena facial. La porción transversal del músculo nasal. Este músculo se va a originar en lo que es en el área maxilar superolateral de la fosa incisiva. Se va a insertar en lo que es la aponeurosis que crea lo que es el puente de la nariz y como función principal va a comprimir lo que son los orificios nasales. Su inervación se va a dar gracias al nervio bucal del facial. La arteria que irriga este músculo es la arteria nasal y la supratoclear, y las venas que drenan a este músculo es la nasal y la facial. La porción del músculo nasal. Este se va a originar en lo que es en el área del maxilar por encima de los dientes, del incisivo lateral y el canino. Se va a insertar en lo que es en la piel del pilar lateral del cartílago del ala mayor, y su acción es dilatar los orificios nasales. Su inervación de igual manera se va a dar gracias a lo que es el nervio bucal del facial. La arteria que irriga a este músculo es la nasal y la del labial superior, y la vena que drena a esta es la nasal y la facial. Al músculo elevador de la boca superior. Este se va a originar en lo que es en la apófisis frontal del maxilar, se va a insertar en el tejido subcutáneo del labio superior y su acción va a ser elevar e invertir el labio superior. Su inervación se va a dar gracias al nervio bucal y al nervio cigomático del facial. Las arterias que irrigan a este músculo son la del labial superior y la infraorbitaria, y las venas que lo drenan son la facial y la músculo cigomático menor, el cual se va a originar en la cara lateral del hueso cigomático, se va a insertar en lo que sería el ángulo de la boca y su acción va a ser elevar el labio superior. De igual manera se va a inervar gracias al nervio bucal y al nervio cigomático del facial. De este músculo tenemos que la arteria cigomática y la bucal son las que la van a irrigar, y la vena cigomática y la vena facial son las que van a drenar este. De igual manera nos encontramos con el músculo cigomático mayor, el cual se va a originar en la apófisis temporal del cigomático. Se va a insertar en lo que es, de igual manera como el anterior, en el ángulo de la boca,
y su acción va a ser elevar el ángulo de la boca. Su inervación de igual manera se va a dar por el nervio bucal y el nervio cigomático del facial. Vamos a tener que la arteria cigomática y la bucal van a ser los que la van a irrigar, y la vena cigomática y la vena facial van a ser los cuales van a drenar a este músculo. Después tenemos lo que sería el músculo elevador del ángulo de la boca. Este se va a originar en la fosa canina del maxilar, se va a insertar en lo que es el ángulo de la boca y su acción va a ser elevar el ángulo de la boca. Su inervación se va a dar gracias nuevamente al nervio bucal y al nervio cigomático del facial. Las arterias que van a irrigar a este músculo son la labial superior y la bucal, y las cuales lo van a drenar van a ser la vena labial superior y la facial. Músculo risorio. Este se va a originar en lo que es en la fascia parotidia y se va a insertar en el módulo de la piel subyacente al ángulo de la boca. Su acción va a ser tirar del ángulo de la boca lateralmente y su inervación se va a dar gracias al nervio bucal del facial. Las arterias que irrigan a este músculo son la bucal y la labial interior, y las venas que lo drenan van a ser la bucal. Encontramos con el músculo buccinador. Este se va a originar en lo que es en la apófisis alveolar del maxilar y mandibular. Se va a insertar en lo que es el ángulo de la boca y su acción va a ser comprimir la mejilla. Su inervación se va a dar gracias al nervio bucal del facial. Las arterias que van a irrigar a este músculo van a ser la labial, tanto superior como inferior, y la bucal. Y las venas que lo van a drenar van a ser las venas tanto labiales, tanto inferior como superior, y la vena facial. Lo orbicular de la boca. Este se va a originar en los modiolos de los ángulos de la boca. Se va a insertar en lo que es en la piel y en la fascia de los labios, y su acción va a ser comprimir y protuir los labios. Se va a inervar gracias a los nervios bucales y al nervio mandibular facial. Su irrigación va a comprender las arterias labiales inferiores y las bucales, y la drenación de este músculo se va a dar por las venas labial inferior y la vena bucal. Ahora tenemos al músculo depresor del ángulo de la boca. Este se va a originar en lo que es el tubérculo mentoniano de la línea oblicua de la mandíbula. Se va a insertar en lo que es el ángulo de la boca y su acción va a ser descender el ángulo de la boca. Se va a inervar gracias a lo que es el nervio bucal y al nervio mandibular del facial. La irrigación de este músculo se va a dar gracias a las arterias labial inferior y la mental, y se va a dar su drenación por la vena labial inferior y la vena facial. Músculo depresor del labio inferior. Este se va a originar en lo que es en la línea oblicua de la mandíbula. Se va a insertar en la porción medial del labio inferior y su acción va a ser descender el labio inferior. Se va a inervar gracias al nervio mandibular del facial. La irrigación de este músculo se va a dar por las arterias mental y de labial inferior, y su drenación se va a dar por la vena mental y por la vena. El penúltimo músculo de la expresión facial es el músculo mentoniano, el cual se va a originar en la fosa incisiva de la mandíbula. Se va a insertar en lo que es el tejido subcutáneo del mentón, y su acción va a ser elevar y protuir lo que es el labio inferior. Se va a inervar gracias a lo que es el nervio mandibular del facial. La irrigación de este músculo se va a dar por la arteria mental y la arteria labial inferior, y su drenación se va a dar por la vena mental y por la vena facial. Por último, de los músculos de la expresión facial tenemos al músculo platismo, que es el que está señalado de naranja, el cual se va a originar en lo que es una fascia pectoral. Se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula y su acción va a ser tensar la piel del cuello y descender la mandíbula. Su inervación se va a dar gracias al nervio cervical del facial. En este último músculo, su irrigación se va a dar por la arteria supraclavicular y por la cervical transversa, y su drenación se va a dar por la vena supraclavicular. Con lo visto anteriormente y recalcando lo que se dijo en un inicio, la importancia de los músculos de la expresión facial radican en el lenguaje no verbal que nosotros podemos implicar en base a este, ya que gracias a este nosotros podemos expresar cómo nos sentimos o si estamos pasando por alguna situación en la cual necesitemos o no podamos usar lo que es el lenguaje verbal. La expresión facial puede denotar si una persona está saludable o no, si está padeciendo de algún síntoma o no, o incluso simplemente en la manera en cómo se siente en el entorno social en el que se encuentra. Por esas y más razones, los músculos de la expresión facial son bastante importantes.